Hola, un cordial saludo a los asistentes de la séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se desarrolla en la Universidad Francisco de Paula Santander con sede en Cúcuta. Nuestro proyecto es la caracterización de residuos de polipropileno para obtención de naftas mediante reciclaje químico. El proyecto está liderado por nuestro docente Manuel Fernando Rodardila, candidato a doctor en Ingeniería de Materiales. También está compuesto por Gustavo Adolfo Mantilla Calderón, Jordi Foyán Villamizar Sandoval, Juan Sebastián Ardila Carrillo y quien les habla, Edgar Andrés Sánchez Bernal. Todos somos estudiantes de Ingeniería Petroquímica de la Universidad de Santander UDES, Campus Bucaramanga. Para iniciar nos gustaría hacer un pequeño resumen de lo que es nuestro proyecto y de lo que queremos lograr con nuestro proyecto. Básicamente es buscar una solución al reciclaje de plásticos, de polímeros. ¿Para qué? Para así mitigar la contaminación de estos mismos, aprovechar sus propiedades físico-químicas y así someterlos a procesos químicos, someterlos a procesos gracias a sus temperaturas de degradación, sus puntos de fusión, para obtener un combustible que sea óptimo, incluso comparable con un combustible convencional. Como podemos observar en la figura número 1 de reciclaje químico, tenemos la producción de materia prima para su posterior conversión en un subproducto, en un derivado, que en este caso es el polímero, el consumo debido a la demanda y en la parte de postconsumo la recolección y caracterización de la muestra para luego llevarlo a un tratamiento químico y luego llevarlo a un producto nuevo, que es el combustible que queremos obtener. A manera de introducción, me gustaría que conociéramos de dónde proviene este polímero, de qué proviene este polímero. Nuestra materia prima es el petróleo crudo, el cual tiene ciertas características físico-químicas dependiendo de los hidrocarburos que los compongan. Se les dice hidrocarburos porque son cadenas conformadas por carbono e hidrógeno y tienen características de viscosidades altas o viscosidades bajas dependiendo de estos mismos. Tiene un color característico negro o verduzco y también se compone de heteroátomos como lo son nitrógeno, oxígeno, azufre, algunos metales pesados. Este petróleo es llevado a los puntos de refino o coloquialmente llamados refinerías, en donde vamos a aplicar una destilación primaria. Acá vemos un esquema básico de destilación primaria en donde el hidrocarburo llega a un precalentamiento para luego pasar a la torre de destilación y aprovechando los puntos de ebullición de cada uno de sus compuestos, fraccionar, destilar y obtener estos compuestos por aparte. En la parte superior vamos a obtener los compuestos más volátiles, los que tienen un número menor de carbonos, por ende un peso molecular más bajo y por ende un punto de ebullición más bajo. Allí encontraremos lo que son los gases y las naftas. Las naftas son los combustibles, son lo que mueven los aviones, lo que mueven los carros, lo que mueven los barcos, los motores. Y eso es a donde queremos llegar nosotros, a las naftas. Están compuestas de querosenos, de algunas olefinas, de hidrocarburos insaturados, de algunos saturados y algunas parafinas. Posteriormente se realiza un proceso de cracking que es para los hidrocarburos más grandes, de cadenas de carbono más grandes. ¿Y para qué se hace? Estos hidrocarburos tienen un valor comercial muy bajo, por lo cual se interfiere, se rompen sus cadenas para llegar a hidrocarburos más pequeños, los cuales tienen un valor comercial mayor. De allí llegamos a la molécula de propileno. El propileno proviene del propano, que tiene 3 carbonos, pero se identifica por ser insaturado. Esto se ve denotado en el doble enlace que tiene el carbono primario con el carbono secundario. En la parte de la planta de propileno también se hace una recirculación al cumeno, que es conocido como el isopropilbenceno, y tiene muchas aplicaciones, por lo cual cuando hablamos de petróleo no solo hablamos de combustible, sino de alrededor de 2.000 productos y de estos 2.000 productos alrededor de 5.000 productos. A partir del propileno y gracias a los principios básicos de la química, como lo son la valencia y la electronegatividad, podemos llegar a entender que en el carbono terciario de este propileno ocurre una oxidación, lo cual genera radicales libres y puede hacer que se asocien más unidades repetitivas de polipropileno. En la figura 5 vemos la unidad repetitiva del polipropileno, que se conoce como monómero, y se denota la característica de que hay un rompimiento de ese doble enlace.
para que esta unidad se una a más de estas mismas y genere el polímero final. Estos son productos finales de polipropileno, los cuales vemos en la vida cotidiana, como lo son algunas tapas, algunas sillas, algunos vasos. Se caracteriza por ser un polímero termoplástico, parcialmente cristalino y con alguna parcialidad amorfa. Es resistente a la electrólisis y es resistente a algunos ácidos abrasivos. En un poco de contexto histórico, la polimerización se viene dando de manera natural o sintética. De manera natural se ha venido dando en reacciones químicas de las proteínas de los seres vivos desde el inicio de la vida, y de manera sintética ha empezado desde inicios del siglo XX, cuando se sintetiza la baquelita, que es parecida a una resina, y posterior en 1911 se sintetiza por primera vez el poliestireno. Un año después, en 1912, se sintetiza lo que es el PVC, y hasta 1950 se sintetiza lo que es el polipropileno. Hubo una brecha de 30 años en que el polipropileno no tuvo auge debido a una pelea intelectual entre los derechos de patente de quien sintetizó este polímero, y no fue sino hasta 1980 que empezó el auge de este polímero, con 10 millones de toneladas anuales de demanda, y para 2019 se ha convertido en una demanda de 64 millones de toneladas anuales, los cuales países de Asia y del Pacífico son los mayores consumidores con un 45% de esta demanda, y Europa y América cada uno con un 23%. Como podemos ver en la figura número 7, debido a la alta demanda también ha habido una alta contaminación y se denotan islas de plástico distribuidas a lo largo del globo terráqueo y que pueden ser incluso comparadas con el tamaño de países y de continentes, por lo cual ha sido una problemática eh, todo esto de los polímeros post-consumo. Debido a la problemática con los polímeros, se busca llevarlo a un proceso de pirólisis en lo cual mediante temperatura se degrada este compuesto. En la figura 8 vemos un esquema básico para pirólisis de plásticos, el cual se está implementando un reactor, aunque se puede implementar una fuente de calor, en donde el polímero va a sufrir la pirólisis. Va a haber una corriente de gases en donde en el condensador voy a recoger esta corriente, luego voy a recolectar la muestra en un recipiente para posterior hacer la gasolina de pirólisis, llegar a la gasolina de pirólisis. La gasolina de pirólisis también se obtiene mediante procesos industriales en las refinerías. Básicamente es una corriente de hidrocarburos pesados, como ya dijimos, que tienen un valor comercial muy bajo, y los cuales mediante procesos químicos los llevamos a cadenas más pequeñas de carbono que tienen un valor agregado. También son unas corrientes de gases, pueden ser propileno o etileno, y que se mezclan en el craqueo de naftas para obtener esta gasolina. Entonces, eh, justo esto busca llevar a unos combustibles alternativos, a un agregado, y es lo que queremos aplicar, pero no desde el punto de vista en que utilicemos una corriente de propileno o de etileno, sino ya desde un producto final, como lo es el polipropileno. Los objetivos planteados en nuestro proyecto son identificar la muestra de polipropileno mediante espectroscopía infrarroja y mediante un análisis termogravimétrico. Esto con el fin de especificar una temperatura óptima para trabajar la pirólisis de este polímero, y como último ítem obtener un condensado de hidrocarburos para su posterior caracterización. A raíz de la situación actual que vivimos a nivel mundial, este último ítem está en progreso, por lo cual esperamos pronto retomarlo y obtener más resultados para nuestro proyecto. Nuestro proyecto inicia con la recolección de muestras de polipropileno en la ciudad de Bucaramanga, y estas muestras se someten posteriormente a un baño de dodesilsulfato sódico, el cual comercialmente es conocido como Genapol. Básicamente se busca desinfectar la muestra ya que ha sido recogida de algunos residuos. Esta muestra se seca en un horno a 50 grados con el objetivo de eliminar la humedad que pueda afectar la caracterización de la muestra. Luego, estas muestras se cortan hasta alcanzar un tamaño de 2 micrones, y estas muestras se les lleva a realizar una caracterización de espectroscopía infrarroja mediante un equipo Bruker Tensor 27 equipado con celda TR. Luego, también se le realiza un análisis termogravimétrico en un rango entre 30 y 1200 grados centígrados con una tasa de calentamiento de 10 grados centígrados por minuto,
mediante un equipo NECH 449 F1. En la figura número 9 podemos observar el resultado del espectro infrarrojo, donde obtenemos tres señales a diferentes frecuencias. Estas señales son señales de enlace carbono-hidrógeno, lo cual nos rectifica que evidentemente estamos trabajando con polipropileno. Para la figura número 10, el análisis termogravimétrico, observamos que hasta un rango desde que empieza la prueba hasta los 380 grados centígrados, la muestra se mantiene estable. Entre 380 grados centígrados y 400 grados centígrados se empieza a ver una pérdida de masa en la muestra, llegando a una pérdida mayor en los 500, alrededor de los 500 grados centígrados, y allí se estabiliza hasta los 1200 grados centígrados. La pérdida total entre esos 400 grados centígrados hasta los 500 grados centígrados es una pérdida total de masa de alrededor del 98%, y ya queda un remanente a los 1200 grados centígrados de 2.27%. Podemos intuir que ya en este punto, desde los 500 hasta los 1200, el polímero se ha desintegrado por total, lo cual podemos rescatar que más o menos la temperatura óptima para trabajar la pirólisis del polipropileno es alrededor de los 380 grados centígrados. En la figura 11 podemos observar un DTG de la muestra, que es la primera derivada de la curva anterior de TGA, lo cual básicamente rectifica que la señal coincide con la curva en la temperatura donde hay mayor pérdida de masa. También se hizo una calorimetría diferencial de barrido, en donde entre 100 y 200 grados centígrados hay una transición endotérmica, lo cual es un comportamiento habitual de la temperatura de transición vítrea del polipropileno, y en la cual podemos observar que aún no hay una pérdida de masa. Quisimos implementar una forma en que podíamos obtener la pirólisis mediante microondas. El inconveniente es que este polímero, las características del polímero es que no absorbe las microondas. Por ende, buscamos un agente intermedio como fueron nanopartículas de magnetita y magnetita, las cuales iban a transferir el calor, iban a servir como agente de transferencia de calor hacia este polímero para poder degradarlo. En la figura 13 y 14 mostramos el comportamiento de las nanopartículas de magnetita y de las nanopartículas en un recipiente para ver cómo se comportaba, cómo transferían el calor de las nanopartículas al recipiente, y del recipiente posteriormente iban a ser transferido este calor al polímero, lo cual muestra que a medida que avanzaba el tiempo, avanzaba la temperatura. Se realizaron las mismas gráficas para la magnetita a nivel micromolecular, obteniendo resultados similares en que la temperatura aumentaba respecto al tiempo, pero siendo la magnetita más obteniendo resultados mejores que con las nanopartículas, ya que a escalas nanomoleculares los materiales se comportan de diferente manera, esto debido a la cuántica que maneja esta escala nanomolecular. Acá se logra observar una comparación entre diésel y gasolina de pirólisis, siendo la barra oscura la gasolina obtenida de polipropileno y la barra más clara el diésel convencional. Es un estudio que se realizó previamente en una universidad en la India, en lo cual tratan las características más importantes de los combustibles, teniendo una densidad similar, un punto de inflamación similar, siendo el del polipropileno menor, lo cual es una ventaja, al igual que el punto de nube, en donde tienen condiciones similares. El punto de fluidez, que es la temperatura mínima en la que deja de fluir el fluido, es mucho menor en la gasolina de polipropileno, lo cual es una ventaja. La viscosidad es similar y el poder calorífico también se asemeja a la del diésel. Podemos concluir que el polipropileno es un material que brinda servicio a la sociedad, pero a su vez ha sido una problemática para esta misma por sus conglomerados. También se concluye que gracias al espectro infrarrojo estamos tratando con polipropileno, y a su caracterización térmica podemos obtener una temperatura óptima para trabajar la pirólisis del polipropileno. Así genera una alternativa económica y amigable con el medio ambiente. Por último, queremos agradecer a los compañeros por su empeño, a los autores de este proyecto, conjunto a la Universidad de Santander UDES Campus Bucaramanga, y al apoyo brindado por la Universidad Industrial de Santander,
que gracias a ellos fue posible obtener los resultados de termogravimetría y de análisis infrarrojo, y agradecer a la Universidad Francisco de Paula Santander por el espacio brindado para presentar nuestro proyecto a la comunidad científica. Esperamos que el proyecto haya sido de su agrado y damos muchas gracias por el espacio brindado.